Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las dos lecturas hoy están puestas en función del tiempo que vivimos, del tiempo de Cuaresma, el tiempo de prepararnos a la Pascua, o sea, prepararnos espiritualmente, y eso especialmente, no solo, pero especialmente pidiendo perdón a Dios de los pecados, pero este perdón que venga del arrepentimiento sincero de los propios pecados. Y por eso empieza con esta primera lectura del libro de Daniel. Estamos en esta época en que están en el exilio. El pueblo de Israel ya no tiene ciudad, no tiene templo, no tiene culto, no tiene nada. Están todos fuera de todos los que pintan algo, todos los que tienen un mínimo de cultura, los que tienen capacidades técnicas de cualquier tipo, están deportados a Babilonia, precisamente donde está ahora el Papa, o donde estaba al menos hasta ayer el Papa. Pues allí es el momento, estarán estos 70 años de deportación, y llega el momento que al final el pueblo se da cuenta. Todo eso es por el pecado del pueblo, porque se habían alejado de Dios, porque la mayoría hacía lo que le daba la gana, porque los gobernantes gobernaban sin ningún tipo de acierto y además contra la voluntad divina, simplemente pensando que ellos lo sabían todo, que eran los buenos y que hacían las cosas por su interés, que en el fondo creían que su interés personal era el interés de todos, así que destrozando al pueblo. Y llega el momento, después de estos, cuando ya están acabando casi estos 70 años fuera del país, que se dan cuenta, y empieza esta oración junto a otras de este libro de Daniel, donde se reconocen los pecados, y eso cuesta, reconocer los pecados, porque tenemos la tendencia a creernos todos muy buenos y cuesta conocer y reconocer nuestros mismos pecados y pedir a Dios perdón, y no solo los nuestros, sino los de nuestro pueblo. Y el pueblo se va convirtiendo al Señor, y en este caso por las desgracias. A veces las desgracias, no siempre, pero a veces, siempre de toda desgracia se pueden sacar cosas buenas, y más cuando son fruto del pecado del pueblo. Y aquí entonces se pide
que no nos defraudes, te buscamos, trátanos con piedad. Según tu gran misericordia, acepta nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, para poder volver a Jerusalén, volver a tener el templo, volver a ser un pueblo, volver a adorar a Dios como Él quiere. La segunda lectura va también sobre el camino de la conversión, de la penitencia, del confesar los pecados. Y lo hemos visto, Pedro pregunta a Jesús con ánimo generoso, ¿cuántas veces hemos de perdonar? Jesús ya les había enseñado el Padre Nuestro, que hay que perdonar los pecados para que Dios te perdone. Vale, de acuerdo. ¿Cuántas veces lo hemos de hacer? 7 veces, el 7 es número de perfección. Son muchas, perdonar 7 veces a un hermano. Así que 7 veces te basta, es suficiente. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Y Jesús nos dirá aquello famoso, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es esta actitud del corazón humano que le cuesta perdonar y que ha de abrirse al corazón de Dios para perdonar siempre que haya arrepentimiento por parte del otro. Pero aquí Jesús quiere cambiar la mentalidad. Y de esta mentalidad de que nosotros perdonamos porque somos buenos, darnos cuenta de que el primero que perdona es Dios y nos perdona a nosotros que no somos tan buenos. Y entonces nos da esta parábola que hemos oído tantas veces. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiere ajustar cuentas con sus criados. Y coge este criado que le debe 10.000 talentos. A ver, es imposible. Aquí Jesús, como siempre, nos lo pone a un nivel para que entendamos las cosas, pero a un nivel que a nivel de parábola vale, pero a nivel real es imposible. Nadie podía deber 10.000 talentos en la época de Jesús. Recordemos que un talento correspondería más o menos a 6.000 denarios, el sueldo de 2 años. 10.000 talentos sería el sueldo pues de 20.000 años de una persona. Una enorme fortuna que se calcula que podría haber como mucho 2 o 3 familias romanas que tuviesen una fortuna semejante. Sería la fortuna hoy en día de los más ricos del mundo. Con lo cual, un rey difícilmente a alguien le debería una suma tan grande, porque ni el rey tendría una suma tan grande. Pero aquí es una parábola. Y como parábola sí que nos va bien, porque representa lo que nosotros debemos al Señor. ¿Qué le debemos? Le debemos todo. Le debemos desde nuestra existencia a todo lo que tenemos, porque todo es de Dios y somos solo administradores. Así que le debemos absolutamente todo lo que somos y tenemos. Y ante Él solo nos queda pedirle misericordia ante nuestros pecados y las cosas que no hemos administrado bien. Y así Él pide perdón y Dios perdona. Sin embargo, a un hermano que le debe 100 denarios, recordemos que lo que se le ha perdonado no son 100 denarios, son 6.000 por 10.000, pues 60 millones de denarios. Y resulta que él por 100 denarios lo coge, no le quiere perdonar, no le quiere ayudar, lo mete en la cárcel hasta que pague el último céntimo. Claro, ante eso, ¿qué ha de hacer Dios nuestro Señor? ¿Cómo va a perdonar si le debemos todo a aquellos que nos deben poco? Y este poco es poco a los ojos de Dios, pero no era tampoco en la mentalidad judía. 100 denarios, el sueldo de más de 3 meses. Es dinero, pero bueno. Pero ante lo que se le ha perdonado no es nada. Esa es la mentalidad del cristiano que debería tener ante lo que Dios nos da a aquel que se arrepiente y nos debe, ayudarlo en todo y perdonar lo que haga falta. Eso cuesta al cristiano muchas veces. Tal vez es de lo que más cuesta a un cristiano, perdonar. Y no perdonar dinero, sino perdonar las ofensas recibidas, perdonar el mal que se nos ha hecho. El mundo lleva
a odiar a la gente. Y con que la mentalidad de hoy es complicada porque se confunde el amar con el sentimiento y se nos pide amar a los enemigos. Entonces dicen, es imposible, ¿cómo voy a amar al que me ha hecho daño? Cuando amar aquí no se refiere a los sentimientos, sino se refiere al fondo del corazón, al saber perdonar, al rezar por nuestros enemigos, a la renuncia al odio, a buscar el bien hacia los demás, que es su conversión y la vida eterna, como Dios, en Cristo, en la cruz, ha dado la vida por cada uno de nosotros.